La arquitectura yucateca de antaño ponderaba los espacios abiertos como terrazas o patios, que son comunes en el centro histórico y en los primeros fraccionamientos que se construyeron en la ciudad, que son ideales para la convivencia familiar, manifestó el arquitecto Iván Castellanos. Y los espacios de áreas sociales, de convivencia, utilizar las terrazas, los patios, los zaguanes, que son características de la arquitectura yucateca. Nosotros como yucatecos estamos acostumbrados a siempre tener nuestras reuniones sociales en las terrazas, los patios de las grandes casonas del centro, de las casonas antiguas. Pues ese patio es un lugar, un espacio exterior que permite precisamente esa actividad colectiva con el exterior. Esos espacios también son ideales y necesarios por el clima cálido que caracteriza la región, espacios de convivencia social que demuestran su flexibilidad ante la nueva realidad. Con imágenes de Juan Velázquez y reportes de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.